El soltero maldito, descubierto el escalofriante secreto de la brujería en su pasado siniestro, la noche estaba oscura. Miguel, un joven de 28 años con la tristeza grabada en sus ojos, cruzaba calles llenas de sombras mientras cumplía su turno como mensajero nocturno. La soledad lo envolvía, un manto frío que parecía presagiar peores males. Esa noche, al llegar a una vieja casa al final de una calle olvidada, un escalofrío le recorrió la columna. La atmósfera era pesada, casi tangible, los árboles se movían como si tuvieran vida propia, y su mente apenas podía procesar la sensación de ser observado. A medida que se acercaba, un silencio sepulcral lo envolvió, interrumpido solo por el crujido de la madera de la casa, como si le advirtieran que detrás de aquellas puertas se escondía algo oscuro. Al salir de allí, se sintió extraño. En los días siguientes, cosas raras comenzaron a ocurrirle. Una madrugada, al despertarse, encontró la lámpara de su cuarto encendida, pero no recordaba haberla encendido. Los susurros empezaron entonces, voces que parecían llamarlo por su nombre desde las esquinas más oscuras de su mente. Miguel, ven. Era como si el aire mismo se convirtiera en un eco lleno de promesas siniestras. Y cada vez que miraba por la ventana, las sombras parecían bailar a su alrededor, y él podía sentir aquellas miradas, frías y hambrientas, fijas en su ser desesperado. Decidió investigar. Indagando entre rumores, Miguel se topó con la figura de Doña Clara, una vecina con fama de bruja. Las historias eran aterradoras, se decía que hacía rituales con almas perdidas, invocando a seres de otros mundos. Migajas del pasado en la comunidad. Descubrió que se referían a un soltero que, atrapado en el dolor de una existencia marchita, había muerto en soledad. El ciclo continuaba, atrapando a cada hombre soltero en el barrio, y él era el último, un mártir sin saber. Aquella revelación lo dejó helado. ¿Era su vida un eco de ese dolor? Estaba destinado a ser el próximo, la paranoia lo consumía. Una sonrisa burlona de la policía, sombras que se acercaban, amigos que antes le daban la mano, ahora se enfocaban en él con miradas desconfiadas. Es solo un mito, murmuraban los otros. Pero Miguel sabía que algo más profundo lo estaba consumiendo. Cada golpe en la puerta resonaba como un tambor de guerra, cada sonido le hacía temer lo peor. Su corazón latía como una máquina a punto de estallar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche, la confrontación fue inevitable. Miguel se presentó en la puerta de Doña Clara, el aire denso, casi irrespirable. Al mirarla, sus ojos vacíos le devolvieron una mirada que lo perforó. Tú no deberías estar aquí, le susurró con una voz que parecía venir de lo más profundo del infierno. Un grito desgarrador resonó entre las paredes de la casa, y sombras muy reales comenzaron a moverse. La verdad salió a la luz, desatando una tormenta de revelaciones horribles. La sala temblaba, y una oscuridad palpable se apoderó de ellos. Miguel sintió que su cordura se deslizaba entre sus dedos, se liberaría del ciclo, o caería en la trampa del pasado. La risa de Doña Clara se desvaneció en el aire denso mientras él se preguntaba si alguna vez podría romper esa maldición que no solo pesaba sobre su alma, sino sobre todo el barrio. El viento aullaba afuera con furia, mientras Miguel sentía que la atmósfera dentro de la casa de Doña Clara era como un titanito que iba a estallar. Cada rincón parecía lleno de sombras que se retorcían, susurrando su nombre. Miguel ven, era un eco de la misma voz que lo había seguido durante las últimas noches.
La desesperación se desbordaba en su pecho, y un sudor helado le perlaba la frente. Doña Clara se acercó a él, movimientos lentos, como de un depredador que juega con su presa. ¿Crees que puedes escapar?, preguntó. Su aliento era como el hedor de algo muerto. No eres el primero, ni serás el último. Con cada palabra, la oscuridad se espesaba, como una red que se cerraba a su alrededor. ¿Qué quieres de mí? Miguel gritó, su voz sonaba débil en comparación con el clamor del viento. En el fondo, temía la respuesta, sabía que preguntar era acercarse más a ese abismo que lo consumía. Es una elección, querido. Tu alma o la de otro. La risa de Doña Clara resonó en la habitación como un eco de locura. Siempre tienen que pagar un precio. Miguel se preguntó si, al igual que los demás, él se había convertido en un objeto de su juego macabro. La historia de los solteros perdidos martillaba en su mente, y su corazón se retorcía con cada pensamiento. Mientras Doña Clara hablaba, una sombra más alargada apareció detrás de ella, como en un mal sueño. Miguel podía sentir su aliento helado a su espalda, respirando lentamente, como si disfrutara de su miedo. Luchó contra la inclinación de girarse, sabiendo que la mirada de esa cosa podría ser suficiente para romper cualquier resistencia que aún le quedaba. No soy como ellos, gritó, aferrándose a la última chispa de valor. No estoy listo para ser parte de tu ritual. Pero sus palabras se perdieron entre la risa y el susurro de la casa, que parecía moverse, alimentándose de su angustia. De repente, como un golpe de rayo, la verdad se instaló en su mente. El joven soltero que había muerto, su historia debía tener un significado. ¿De qué manera había sido atrapada su alma? La pregunta se encadenó a otras, hasta que un tumulto de revelaciones arrasó su mente. Miguel recordó un antiguo libro que había visto en la casa de una anciana. Con temor se dio cuenta que lo que buscaba podría estar al alcance de su mano, pero aún había un precio que pagar. Ya basta, gritó, haciendo un esfuerzo por rechazar la magia que lo mantenía cautivo. Si tengo que ser parte de este ciclo, que sea por mis propias decisiones, no por lo que tú quieras. Al declarar su última resistencia, los muebles comenzaron a moverse, como si la casa misma reaccionara a su desafío. Doña Clara, furiosa ahora, extendió las manos, y un grito agudo surgió de sus labios. Las luces parpadearon y una sombra colosal empezó a cernirse sobre Miguel. No sabes con quién te estás metiendo, rugió la sombra con una voz retumbante que se mezclaba con el viento. Miguel sintió como los murmullos de las almas perdidas aumentaban en intensidad a su alrededor. Fuerzas oscuras se aglutinaban en un torbellino, como si el tiempo mismo se detuviera. Un dolor punzante punzó en su pecho mientras la habitación giraba, llevándolo a un estado de desespero absoluto, y entonces vio la puerta. La salida de la casa estaba allí, pero el camino hacia ella estaba cubierto de sombras y puñales latentes. Antes de que pudiera decidirse, un grito desgarrador emergió de él, y al salir disparado, sus pies se movieron más rápido que su mente. Corrió hacia la puerta, pero no sin sentir que algo lo sostenía por la espalda. Al cruzar el umbral, la risa de Doña Clara se ahogó en un eco agonizante y Miguel finalmente colisionó con la fría noche. Sin embargo, el frío se sentía inevitable. Algo dentro de él había cambiado. La maldición aún estaba viva, y sabía que Doña Clara no se detendría. Cuando volvió a mirar la casa, vio que las ventanas brillaban con una luz tenue, como si celebrara su victoria. Pero un profundo terror lo envolvió, al convertirse en el nuevo soltero maldito. Sus pesadillas apenas habían comenzado, el amanecer se aproximaba, pero con cada nuevo día, las sombras estaban más cerca. Algo le esperaba, y su tiempo se agotaba. Miguel comprendió que la verdad es, a veces, un camino más oscuro que la misma noche. ¿Qué haría ahora, cuando el ciclo parecía inquebrantable? Las sombras en su mente eran solo el comienzo. La fría luz del amanecer apenas lograba disipar la oscuridad que había comenzado a apoderarse de Miguel.
Su corazón latía desbocado mientras luchaba por comprender lo que le había ocurrido. La casa de doña Clara, su esencia maligna, parecía seguir pegada a él, arrastrando un peso que lo hundía cada vez más en un abismo de terror. Caminó sin rumbo, con la mente aturdida y los sentidos alerta, consciente de que no podía permitir que la maldición que había abrazado a la casa se aferrara también a su alma. El silencio ominoso de la mañana se tornó inquietante, los pájaros no cantaban y el viento parecía susurrarle al oído. Miguel, la voz de doña Clara reverberaba en su mente y se preguntó si había algo que había olvidado, un detalle que lo llevaría a su perdición. Se dirigió al mercado, buscando a viejos amigos, personas que podrían ofrecerle respuestas. Pero la gente se alejaba de él, esquivando su mirada, como si la simple presencia de Miguel emitiera una aura extraña. Esa mañana, sus conocidos estaban en un estado de pánico, murmullos alarmados llenaban el aire. Hombres y mujeres se miraban entre sí, sus rostros reflejaban un miedo que Miguel comprendía demasiado bien. Se acercó a un anciano, don Gregorio, temblando detrás de su stand de verduras. «Tienes que ayudarme, don Gregorio. La casa de doña Clara hay algo que me persigue. Hay almas atrapadas». Miguel buscaba que algo en el anciano le sirviera de guía. «Cuidado, muchacho», gritó don Gregorio, echando un vistazo alrededor, como si las sombras pudieran cercarlo. «No hables de ello, no lo menciones. Ella lo escucha. Lo sabe». Sus ojos se ampliaron llenos de terror. Pero eso era justo lo que Miguel necesitaba, hacerla visible, de alguna manera. En ese momento recordó aquel libro. Sí, el libro de conjuros. Lo había visto una vez, lleno de misterios sobre brujería y pactos oscuros. Si descubría cómo romper la maldición, tal vez podría liberar a las almas atrapadas y consigo a sí mismo. El escalofrío que recorrió su espalda le recordó la sombra que lo había perseguido, una presencia oscura que nunca lo había dejado realmente. La risa de doña Clara era un eco constante. Sin embargo, había algo más poderoso, el temor lo consumía, pero la rabia también brotaba dentro de él. Esa noche decidió regresar a la casa, probablemente el lugar más peligroso al que podría ir. La fuerza de su determinación lo llevó de vuelta hacia la puerta, un umbral que sabía estaba tachado de horror. Las sombras parecieron cobrar vida a su alrededor, formas brillantes se retorcían en la penumbra, siguiendo cada uno de sus pasos. Miguel tomó aire y cruzó la entrada una vez más. La casa lo recibió, pero ahora el aire se sentía más pesado que antes, las luces parpadeaban con una energía oscura. En su interior, los murmullos se fueron silenciando, como si la casa estuviera esperando su próxima jugada. Con pasos decididos, buscó nuevamente la biblioteca, donde comenzaría a buscar respuestas. Pero estaba claro que doña Clara lo habría anticipado, sus artimañas eran parte del juego. Mientras exploraba los estantes polvorientos, sintió una presencia detrás de él, el mismo frío que había sentido antes. Respirando hondo, se dio la vuelta, listo para enfrentar lo que sea que viniera. Apareció doña Clara, con una sonrisa que helaba la sangre. «Sabía que volverías, querido», dijo, su voz como un murmullo serpenteante. «Pero no estás preparado para descubrir lo que hay en este lugar. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar?» Miguel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Una verdad aún más aterradora se hacía evidente, había algo más oscuro que simplemente perder su alma. Fue entonces cuando, a su lado, escuchó un llanto lejano, un eco desgarrador que no era solo suyo. El ciclo estaba a punto de cerrarse, y Miguel comenzó a comprender que la elección que tenía que hacer, no solo lo afectaría a él. ¿Sería capaz de sacrificarse por otros? Mientras la sombra de la bruja se acercaba, una oferta oscura surgió en el aire, una vida por otra. ¿Qué decidiría Miguel? La respuesta llegaría en el próximo capítulo, donde se revelaría el precio más alto que jamás imaginó tener que pagar.
El frío de la casa envolvía a Miguel como una serpiente que se apretaba a su alrededor. La risa de doña Clara resonaba en sus oídos, un eco de lo que parecía una terrible promesa. Estaba atrapado, y el aire era denso, como si las paredes mismas estuvieran a punto de aplastarlo. Una vida por otra, repetía en su mente, mientras las sombras se alzaban a su alrededor, danzando con una energía oscura que lo instaba a sucumbir al pánico. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar? Esa pregunta lo asaltaba, como si las voces de los muertos atrapados en la casa exigieran su atención. Miguel sabía que detrás de cada decisión había consecuencias. El llanto lejano se hacía más fuerte, pero al mismo tiempo, parecía desgarrarse en susurros que repetían su nombre, llamándolo en la penumbra. Si decides salvaguardar tu alma, serás un prisionero de este lugar para siempre, advirtió doña Clara, acercándose. Sus manos arrugadas y gélidas se extendieron, casi como si pudieran tocarlo. La libertad tiene un costo. Siempre lo tiene. Miguel tragó saliva, sintiendo como su garganta se secaba. Necesitaba respuestas, algo que le diera sentido al tormento en el que se encontraba. ¿Qué debo hacer?, exigió, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. ¿Cómo puedo romper esta maldición? Con una sonrisa cruel, doña Clara le contestó, para encontrar lo que buscas, debes ir al lugar donde todo comenzó. Sus ojos brillaban con un destello malévolo. El bosque, la caverna, el lugar donde forjé mi pacto. El corazón de Miguel se detuvo. Recordaba el bosque, un sitio que siempre había evocado miedo entre los habitantes del pueblo. Las historias de sombras serpenteantes y susurros engañosos estaban marcadas en su memoria. Era la caverna que, según la leyenda, era un punto de encuentro entre los vivos y los muertos, donde los pactos se hacían. Ve, insistió la bruja, pero no vayas solo. Las almas allí están enojadas, y no todos están contentos con los intrusos. Sintiendo una mezcla de terror y determinación, Miguel comprendió que no tenía otra opción. No solo su alma estaba en juego, sino el destino de otros que sufrían la misma maldición. ¿Y si el precio es demasiado alto?, preguntó, el sudor frío corriendo por su frente. Ella sonrió, y esa expresión era suficiente para confirmar su temor. Siempre lo es, querido. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado. Miguel sabía que se acercaba el momento decisivo. Las memorias de aquellos que habían perdido la vida en el bosque lo asediaban, imágenes de rostros pálidos y gritos apagados llenaban su mente. Debo reunirme con los demás, decidió Miguel, buscando en su interior un valor que apenas podía hallar. No podía enfrentarse a eso solo, necesitaría aliados, y los usuarios de sus propios miedos para enfrentar lo que les acechaba en la caverna. Al salir de la casa, la claridad del sol se sentía como una burla, un contraste con la oscuridad que acechaba en su corazón. Caminó hacia el pueblo, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un abismo sin retorno. Se encontró con sus antiguos amigos, con la mirada en sus ojos que decía más que 1000 palabras. La tensión estaba en el aire, ellos también sentían la sombra de la casa. Vengan conmigo, instó Miguel, su voz resonando con una firmeza inesperada. Debemos desentrañar el misterio antes de que nos consuma a todos. Mientras formaban un círculo de determinación, la luz del sol comenzó a desvanecerse, cubierta por nubes amenazantes. Aquella tarde resultaría crucial, un punto de inflexión para todos. Al entrar en el bosque, un sentimiento frío se apoderó de ellos, como si la naturaleza misma supiera que era hora de que las verdades salieran a la luz. Al caminar, oyeron susurros inquietantes y sentían que algo les observaba. Y en lo más profundo del bosque, la caverna los esperaba, la entrada oscura como la boca de un monstruo que anhelaba devorarlos. Qué ironía había en el hecho de que la única forma de encontrar la salvación pudiera implicar su propia condena. Cada paso los llevaba más cerca del horror, donde secretos dormidos se despertarían y el precio se revelaría. La última advertencia de doña Clara retumbaba en su mente.
En esas sombras, Miguel sabía que su corazón estaba a un latido de la verdad y de una nueva tragedia. Estaría preparado para lo que encontrarían, las respuestas los aguardaban, pero también otros horrores aún mayores. Lo único que quedaba por descubrir era, ¿quién pagaría el precio final? El bosque se cerraba a su alrededor, gruesos troncos y ramas retorcidas formando un laberinto impenetrable. Miguel, con su grupo de amigos, se sintió como si estuvieran siendo devorados por la maleza oscura. Los murmullos, ahora más claros, parecían guiarlos hacia la caverna, pero en el fondo sabía que era un canto de sirena, una trampa mortal. ¿Escuchan eso?, preguntó Sofía, su voz temblando. Nadie respondió. Un escalofrío recorrió la espalda de todos cuando el viento susurró un lamento desgarrador que sacudió los árboles y encrespó sus pieles. Sigamos, dijo Miguel con determinación, aunque su voz temblaba. Cada paso se sentía como un sacrificio. Cuanto más avanzaban, más pesado se volvía el aire, como si los espíritus de aquellos que habían sido atrapados intentaran advertirles. Al llegar a la entrada de la caverna, el frío se intensificó y el mundo exterior pareció desvanecerse. Las sombras dentro parecían moverse, pulsar como un ser vivo que respiraba. El suelo estaba cubierto de piedras afiladas y calaveras, y la oscuridad era tan densa que era como intentar atravesar un manto de tinieblas. No me gusta esto, murmuró Raúl, deteniéndose a un lado, enganchando su mirada en un par de ojos que brillaban en la oscuridad. Miguel se concentró, sus instintos gritaban que se detuvieran, pero su deseo de conocer la verdad era más fuerte. Ven, les instó, acercándose al borde de la entrada. Debemos ser valientes. Entraron uno a uno, sintiendo como las paredes los rodeaban cada vez más. Las sombras los observaban. Un eco sin fin resonaba dentro de la caverna, como si se burlara de su presencia. Esto no está bien, dijo Sofía, su voz ahora apenas un susurro. ¿Podemos dar la vuelta? No, no podemos, contestó Miguel, apretando los puños. Debemos descubrir qué ocurrió aquí. A medida que se adentraban en la caverna, el aire se tornó denso, casi palpable. Cada respiración era un esfuerzo, y un sudor frío comenzó a brotarles. De pronto, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y el eco de sus propios latidos parecía resonar en sus pechos, y luego lo vieron, en la pared del fondo, grabados en lo que parecía sangre, unos símbolos antiguos danzaban. Equilibrio. Sacrificio. Eternidad. Miguel se sintió mareado. Eran símbolos de una cultura olvidada, posiblemente maldita. En sus corazones, todos comprendieron que aquello era el pacto de Doña Clara, la raíz de su sufrimiento. Esto es una locura, exclamó Raúl. Salimos de aquí. Pero Miguel estaba hipnotizado. Una voz susurrante, suave y seductora, comenzó a hablar. Ayúdame, libérame. Paga el precio. Las palabras parecían salir de las mismas paredes, llenas de desesperación. Miguel sintió que su mente se atormentaba con visiones de la anciana, de las almas encadenadas, de una vida por otra. Agarren mis manos, ordenó, sintiendo su fuerza crecer. Debemos tocar los símbolos si queremos entender. Una oleada de pánico recorrió a sus amigos, y en su corazón, Miguel sabía que esto era una prueba. ¿Estaba dispuesto a sacrificar algo más por descubrir la verdad? La tensión era palpable, y en una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, llenos de dudas. Mientras unos se acercaban, otros retrocedían. De repente, un grito desgarrador resonó en la caverna, un clamor que desdibujó la frontera entre lo real y lo sobrenatural. Un viento helado surgió de ningún lugar, como si la caverna misma estuviera enojada por su presencia. ¿Qué es eso?, gritó Sofía, cogiéndose a la pared con fuerza. La luz de la linterna empezó a parpadear con más intensidad. Un rostro apareció en la oscuridad, un espectro difuso con la mirada llena de rencor.
El precio siempre se paga. La voz ahora resonaba en sus oídos como un eco y su estómago se encogió, el corazón de Miguel latía a 1000 por hora. ¿Qué precio?, murmuró, pero en lo profundo de su ser, ya sabía. Nunca podría ser tan fácil. Cuando la figura se disipó, un profundo silencio envolvió a todos. Miguel comprendió que estaban a un paso de desentrañar un horror inimaginable. Pero cada segundo que pasaban allí aumentaba el riesgo de perderse, de no regresar jamás. Al volverse para alentar a sus amigos, un grito paralizante resonó en el aire, pero esta vez no era de su grupo. Era la voz de alguien más, alguien que conocía bien. Miguel. La voz era familiar, desgarradora, y corta. Entonces todo se volvió negro. ¿Había llegado el final? ¿O, acaso esto era solo el principio de otro sacrificio aterrador? Las tinieblas lo envolvieron por completo, y la familiar voz de su hermana resonaba en su mente como un eco lejano y agonizante. Miguel. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era el frío de la caverna, las sombras danzando a su alrededor, y esa sensación de maldad a su lado. De repente, un jalón en su pecho lo obligó a abrir los ojos. Miguel se encontró de pie, como si hubiera estado en un trance. Sus amigos estaban a su alrededor, sus rostros pálidos y aterrados. Raúl sujetaba fuertemente el brazo de Sofía, quien parecía estar al borde de desmayarse. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, pero su voz sonó distante, casi como si viniera de otro mundo. Te perdimos por un momento, dijo Sofía con temblor, sus ojos reflejaban miedo puro. Casi no regresabas. Escuché a mi hermana. Miguel se interrumpió. Al recordar esa voz, su corazón comenzó a latir a toda prisa de nuevo. Ella está aquí. Un silencio tenso se apoderó del grupo. La caverna parecía moverse a su alrededor, y los ecos de sus propias voces retumbaban en la oscuridad, como un mantra ominoso. Miguel se acercó a la pared donde los símbolos rubíes aún brillaban de forma inquietante. Su fascinación se transformó en horror. No podemos quedarnos aquí, insistió Raúl, su mirada ahora centrada en la entrada. Debemos salir. Ahora. Pero Miguel sintió que había algo más profundo esperándolo. La voz resonó de nuevo en su mente. Paga el precio. ¿Qué precio?, murmuró él, mirando a sus amigos, sintiendo su angustia. Si no lo descubrimos, todos estaremos perdidos. Tienes que dejarlo, gritó Sofía, angustiada. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes. Pero tengo que salvarla. Necesito entender para ayudarla, respondió Miguel, su determinación mezclándose con el terror. La mera idea de perder a su hermana lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, Raúl y Sofía comenzaron a retroceder. No, Miguel. No lo entiendes, no podemos arriesgarnos más, dijeron, miedo reflejado en sus ojos. Miguel, sintiendo que el abismo se abría tras él, se volvió hacia el fondo de la caverna, donde los símbolos parecían brillar aún más, casi iluminando su camino. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso, como una presión sobre su pecho. A su alrededor, los murmullos se convertían en gritos distorsionados, ecos de almas perdidas al igual que su hermana. El sacrificio. El sacrificio. Resonó la voz, y los símbolos comenzaron a vibrar. Miguel se sintió atraído por ellos, su mano extendiéndose casi sin pensar. A su alrededor, la luz titiló locamente. Miguel, no. Gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. Su mano tocó uno de los símbolos y una descarga de energía recorrió su cuerpo, dejándolo paralizado. Un huracán de visiones lo abrumó, recortes de tiempo, imágenes de rituales oscuros, de su hermana atrapada en aquel mismo lugar, su sufrimiento, el pánico en sus ojos y entonces, la figura apareció de nuevo, tangible, frente a él. Su semblante era el de su hermana, pero había algo oscuro en su mirada, un vacío que helaba la sangre. Hola, Miguel. La visión se desvaneció,
y un miedo indescriptible lo inundó. La caverna comenzó a temblar, los gritos se intensificaban, y su rostro se convirtió en una mueca de terror y desesperación. Miguel supo en ese instante que había despertado fuerzas que nunca debió tocar. Y en ese momento, comprendió que ya no solo estaban en riesgo sus vidas. El precio debía ser pagado, y pronto, mientras el viento se alzaba en un clamor ensordecedor alrededor suyo, una sombra se despejó en la penumbra cercana. No era una figura familiar, sino una monstruosidad grotesca que se acercaba lentamente a él, como si estuviera esperando. El precio de la sangre nunca se cobrará en vano, resonó la voz, y Miguel supo que su historia apenas comenzaba. Podrían escapar de lo que habían desatado. O el sacrificio sería inevitable. Miguel sintió que su corazón se detenía por un instante, como si la monstruosidad frente a él absorbiera el aire de la caverna. Los ojos de la criatura eran pozos oscuros, y su piel, grumosa y desgarrada, reflejaba un brillo antinatural que evocaba terror inigualable. Sin embargo, no podía desviar la mirada. Algo en su interior le decía que debía entender. ¿Qué eres tú?, logró preguntar, ahogado por el miedo. La sombra se detuvo, inclinando la cabeza de una forma inquietante. Soy el eco de lo que has invocado, Miguel, respondió con una voz que sonaba como 1000 susurros a la vez. Has despertado un poder que ni siquiera puedes comenzar a comprender. La sangre de tu familia fue la llave, las palabras se arrastraron por su mente, dejándolo náufrago en sus propios pensamientos. ¿La sangre de su familia? Recordó historias contadas en voz baja, advertencias susurradas sobre la maldición que había seguido a su línea durante generaciones. Rasguños en su memoria. No, gritó Sofía, apretando el brazo de Raúl con fuerza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miguel, no puedes ser parte de esto. Tienes que detenerte. Raúl asintió, sus manos temblaban, su rostro mostraba la desesperación que todos sentían. Pero el miedo no podía competir con la esperanza que Miguel tenía en su corazón. Ellos necesitan mi ayuda, dijo Miguel, sintiéndose más fuerte. A pesar del terror latente, cada palabra resonaba con determinación. Necesito encontrar a mi hermana. Quiero liberarla. La criatura, con su cuerpo distorsionado, comenzó a reír de una manera grotesca que reverberó en las paredes de la caverna. ¿Crees que puedes salvarla? El sacrificio es inevitable, y descubrir la verdad es el verdadero precio que deberás pagar. La oscuridad a su alrededor se tornó palpable, una niebla densa comenzaba a envolver los cuerpos de sus amigos. ¿Qué me estás diciendo? Dímelo de una vez. Exigió Miguel, el sudor frío cayendo por su frente mientras su tórax se comprimía con cada palabra. La sombra dio un paso adelante, con una leve sonrisa que reveló dientes afilados. Tu hermana ha sido escogida, y solo a través de su sufrimiento puede el ciclo romperse. Ella es la fuente, el sacrificio. Entonces, su mano se movió, señalando un símbolo en la pared, un diseño complejo que pulsaba con energía. Miguel sintió que el aire se le escapaba. No. Esto es un juego cruel, murmuró, pero la criatura lo ignoró. Era más fuerte que su voluntad, más cruda que sus deseos. Tu conexión sanguínea, Miguel, corresponde a un ritual antiguo. Ella no es la primera y no será la última. Tus antepasados hicieron un pacto, y ahora tú eres el encargado de saldarlo, de pagar por la sangre. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo, rebotando en su mente. Las imágenes de su hermana suplicando por ayuda inundaron su cabeza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, atrapado entre la desesperación y la ira. Completa el ritual. Reúne lo que hace falta. La sangre de un inocente, el sufrimiento de un hermano. La voz de la sombra se desvanecía, mientras su forma comenzaba a disolverse en la penumbra. Debes elegir, Miguel. ¿Salvarás a tu hermana o permitirás que el ciclo continúe?
Con la criatura desapareciendo en la negrura, la caverna pareció retumbar con sus propias ansias. Los ecos de los gritos se intensificaron, arrastrando a los amigos hacia un abismo de dudas y horrores. Miguel se sintió atrapado en una red de decisiones morales. Su mente giraba. ¿Sería capaz de infligir dolor a otro para salvar a su hermana? No puedo hacer eso, gritó, pero la voz interior le decía que quizás no tenía elección. El tiempo se agotaba. La pesadilla apenas comenzaba, los murmullos aumentaron, y la caverna comenzó a caer, como si el suelo se resquebrajara bajo sus pies. Miguel sintió que todo a su alrededor se oscurecía, como si las sombras reclamaran no solo el lugar, sino su propia alma. ¿Qué haré?, pensó aterrorizado. Pero su desesperación no tenía respuestas, solo un eco ensordecedor. Mientras el caos se desataba, Miguel se volvió hacia sus amigos, con la determinación grabada en su rostro y la angustia de un sacrificio inminente en su corazón. La caverna tenía un destino que cumplir, y él era ahora parte de él. Y en el centro de ese caos, la voz resonó una vez más, como un lamento en la oscuridad: la decisión es tuya, Miguel. La sangre llama a la sangre en ese instante, una nueva presencia emergió de las sombras, una figura más conocida. Con un susurro escalofriante, la sombra de su hermana se materializó, los ojos llenos de terror. Miguel, ayúdame. La realidad se sacudió, y el próximo paso de Miguel se haría más que un simple sacrificio, sería una lección que definiría no solo su vida, sino también la de todos los que amaba. ¿Podrían encontrar juntos el camino para romper la maldición? ¿O sería el principio de un terror inimaginable? El aire en la caverna se volvía más denso, como si las sombras absorbieran cada respiración que Miguel intentaba tomar. La figura de su hermana, desmadejada por el terror, seguía ahí, su expresión una mezcla de súplica y agonía. Miguel, haz algo. No puedo soportarlo más. Una oleada de pánico recorrió el cuerpo de Miguel. La voz de la criatura retumbaba en su interior, mientras las imágenes de su hermana entrelazadas con los gritos de aquellos que había perdido, como ecos lejanos, lo atormentaban. No, esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo, sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos. Sofía y Raúl, atrapados en su propio horror, intercambiaron miradas. La presión aumentaba, como un pozo sin fondo donde la desesperación se tragaba a quien se asomara a su orilla. No estamos solos, Miguel. Hay una forma. Tendremos que hacer lo que sea, pero debemos enfrentarlo juntos, dijo Raúl, su voz una mezcla de valentía y miedo. ¿Qué significa eso? El ritual necesita un inocente. Miguel sintió que la sangre se le helaba. Su mente giraba, dándose cuenta de que la conexión que había compartido con la criatura era más que un aviso, era una advertencia de lo que estaba por venir. ¿Inocente? ¿Tú, Sofía?, preguntó, su tono casi un susurro. La mirada de ella se oscureció, sus ojos reflejaban un entendimiento aterrador. No, Miguel. No podrías. Es solo una opción, contestó Raúl, interrumpiendo el creciente pánico. Tal vez hay otra manera de confrontar el sacrificio. No todo es sangre, puede que haya esperanza. La sombra de lo absurdo se posó sobre ellos, mientras la figura de su hermana titilaba con desesperación. El tiempo se acaba, exclamó la voz de la criatura, resonando. El símbolo en la pared comenzó a brillar con fuerza, su luz era intermitente, como un pulso al ritmo de su agonía. Era innegable que la decisión estaba muy cerca, y cada segundo que pasaba era un paso hacia el horror. No puedo perderte, Marina, grita Miguel, decidiendo avanzar, incluso frente al horror. Las sombras temblaron, como si la voluntad de los vivos pudiera alterar el destino impuesto por la oscuridad. Haré lo que deba, pero no te dejaré aquí sola, buscó reafirmar su determinación, mirando a sus amigos. Sofía se acercó a él, su mano temblando mientras lo tocaba. Miguel,
escúchame. Si pensamos en esta maldición como algo que podemos romper, debemos buscar el origen. Tal vez haya elementos en las historias que escuchaste de tus ancestros, algo que podamos utilizar para nuestra ventaja. Los gritos de su hermana se mezclaban con el viento frío que entraba de los resquicios de la caverna, arrastrando consigo los ecos de secretos olvidados y pactos oscuros. Miguel sentía que la conexión entre sus corazones se fortalecía, y con cada palabra de sus amigos la esperanza empezaba a renacer en un rincón escondido de su ser. ¿Esto es posible?, preguntó Miguel, parpadeando rápidamente, sintiendo que el tiempo ya no era un aliado, sino su mayor enemigo. ¿Podríamos encontrar una manera que les permita a todos salir vivos? Hay un camino, intervino Raúl, con un rayo de intuición encendido. Si logramos identificar la base de la maldición, quizás podamos liberarte a ti, a tu hermana y a todos los afectados. Algo que no implica una condena, sino un rescate. De repente, el eco de un chantaje pesó sobre Miguel, como si la criatura lo escuchara, su risa ominosa resonando a través de la oscuridad. ¿Creen que la sabiduría de los ancestros les puede salvar, mortales? Su conexión no es más que una cadena forjada en desesperación. Cállate, bramó Miguel, la ira burbujeando en su pecho. Tú no dictarás nuestro destino. Esta vez, nosotros decidimos cómo enfrentarnos a ti. La figura de su hermana permanecía atrapada en la penumbra, sus ojos llenos de lágrimas. Miguel, no dejes que te manipulen. Recuerda quién eres. Usa el poder que hay en ti. Su voz resonó con un peso que Miguel sentía en los huesos. En un instante de claridad, una revelación cruzó su mente. El dolor de la traición, el sacrificio. De la verdad yo sé lo que debo hacer. Hay formas de transformar este ciclo, de purificar la sangre. Mientras la caverna temblaba, los murmullos de las sombras aumentaron, los ecos se amontonaban en la oscuridad. Miguel miró a Sofía, a Raúl y luego a su hermana. El escenario estaba trazado. La decisión final dependía de ellos, pero el verdadero dilema no era un sacrificio, sino un despertar. Juntos, lo haremos, afirmó Miguel, mientras la luz del símbolo parecía levantarse con cada palabra pronunciada. Pero justo en ese momento, una nueva vibración se sintió, como un pulso de advertencia. A través de la bruma de la penumbra emergió otra figura, una imponente silueta que se alzaba ante ellos, oscura y llena de ira, el verdadero rostro de la maldición. ¿Podrían los lazos de amor y amistad ser suficientes para enfrentar el horror que acechaba? La amenaza de un sacrificio inminente siempre esperaba en la oscuridad. La batalla había comenzado. La figura oscura se erguía como una montaña de pesadilla, su forma retorcida y su mirada, unos ojos desprovistos de almas, atravesaban el corazón de Miguel. El miedo se arraigó en él, enraizado tanto como los ecos de los lamentos que resonaban en la caverna. La reluciente luz del símbolo tambaleó, casi apagándose ante la amenaza que se cernía sobre ellos. Huir no es una opción. La voz del espectro era un susurro helado que atravesaba la mente de los presentes, haciendo que el aire se volviera casi irrespirable. Están atados a este lugar. Cada decisión les acercará más a su destino final. No estás ganando, gritó Miguel, con la rabia chispeando en sus palabras. La esperanza, aunque frágil, se entrelazaba con su desafío. Sofía y Raúl lo miraban, sus rostros blancos como la nieve. Cada latido de Miguel resonaba como un tambor de guerra, el eco de todas las promesas que había hecho a su hermana. Los inocentes son más valiosos de lo que creen. Tu hermana, Miguel, es el símbolo de su condena, continuó la sombra, su risa un eco sarcástico que reverberaba en las paredes húmedas. Si piensan que hay otra vía, están equivocados. La sangre pide sangre. Marina, atrapada en el dolor, se debatía entre la desesperación y el deseo de ser liberada. Miguel, yo puedo ser la clave. No dejes que las sombras nos atrapen. Su voz se rompió, y el terror la envolvía como una neblina que sofocaba cada palabra.
Tal vez no sea sangre, pero sí un sacrificio, dijo Raúl, y la mirada de Miguel se centró en él. Si podemos ofrecerle algo que no busque destruir, quizás podamos revertir el ritual. ¿Qué podría ser eso?, preguntó Sofía, su voz titubeando, mientras el aire parecía vibrar con confusión, pero Miguel, en un instante de claridad, recordó historias de su niñez. Historias que hablaban de pactos, de ofrendas que llevaban un significado más profundo que la muerte. Las leyendas decían que había un don en los que se enfrentaban a la oscuridad con pureza. Un último deseo, murmuró, sus ojos llenos de determinación. Podemos ofrecer algo diferente. No nuestras vidas, sino nuestro amor, nuestra lealtad. La risa de la criatura se detuvo abruptamente. El amor, Pobre ilusión, ¿acaso creen que eso puede esta ocasión? La sombra pareció tambalearse, como si sus hurtos de dudas empezaran a aflorar. Sí, gritó Miguel, llenándose de valor. Puede que no te importe, pero yo lo haré. No permitiré que la maldición lleve a mi hermana. Ofrezco mi vida. Mantendré mi amor por Marina, por siempre. Con lo poco que me queda, las sombras retrocedieron un instante, como si su influencia se viera cuestionada. El símbolo brilló con intensidad, como una llamarada que pulsaba en la penumbra. ¿Estás dispuesto a sacrificarte de esa manera?, inquirió la criatura, con un tono que ocultaba una mezcla de sorpresa y maldad. Haré cualquier cosa, afirmó Miguel, su voz resonando como un trueno en la caverna, desafiando al terror. Siempre seré parte de lo que somos, incluso si debo caer en la oscuridad. Marina cerró los ojos, el miedo y la esperanza luchando por la supremacía en su pecho. Miguel, no. Susurró, pero él la miró con la certeza de que debía hacerlo, manteniendo la luz de su amor entre ellos, pero justo en ese momento, un hedor a azufre recorrió el aire y la criatura comenzó a reír. Sangre por sangre, eso es lo que quiere el ritual. El amor no es suficiente. Ahora conocerás la verdadera oscuridad. Un estruendo resonó a su alrededor. Las paredes de la caverna comenzaron a temblar, las sombras se aglomeraban, devorando la luz, como si celebraran el retorno del horror al que siempre había pertenecido. Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza, como la última campana que anunciaba una inevitable tragedia. Esto no está acabado, ni aquí, ni nunca, pensó, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, y cuando todo parecía perdido, el grito de su hermana resonó con fuerza, como una llama que se niega a apagarse. Miguel. Piensa en el verdadero sacrificio. Las sombras se agitaron, atormentadas por el eco de su voz. ¿Podría haber una salida entre el horror y la esperanza? La oscuridad estaba preparada para absorberlos, pero un nuevo camino podría abrirse. Solo el tiempo lo diría. La lucha había comenzado, pero con cada momento, la posibilidad de un sacrificio diferente se alzaba. ¿Sobrevivirían a la tormenta de su propio destino, o sucumbirían ante la oscuridad definitiva? El ambiente en la caverna se volvió cada vez más tenso, como si el aire mismo estuviera impregnado de desesperación. Miguel, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, miró a sus amigos y a su hermana. Sus rostros reflejaban el horror absoluto de la situación, pero en sus corazones también había un destello de esperanza. Escuchen, comenzó Miguel con voz firme. No tenemos que permitir que este lugar nos consuma. Hay algo más que podemos ofrecer. No nuestra sangre, sino nuestra verdad, nuestra conexión. Ese es el verdadero sacrificio. Sofía asintió, captando la idea. Sí, Miguel. Tal vez este lugar exige un vínculo genuino y desinteresado. Tal vez lo que busca es separación y no sacrificio, algo que nadie puede quitar. Las sombras parecieron titubear, retorciéndose y alejándose de luz que estaban comenzando a exudar los amigos. La visión de la criatura se distorsionaba, como si el concepto de amor y valentía comenzara a hacerle daño. ¿Qué hacen mortales? El poder no se niega, rugió la sombra,
pero su voz ya no tenía el mismo eco intimidante. El sacrificio es nuestra conexión. No está hecho de muerte ni sufrimiento, sino del apoyo que nos brindamos unos a otros. Miguel gritó, el eco resonando en las paredes de la caverna, perturbando la oscuridad como aquellos que buscan el amanecer. Con cada palabra que pronunciaba, el símbolo en la pared brillaba con más intensidad, como si absorbiera el mensaje de amor y resistencia que Miguel trataba de transmitir. Las almas que habían estado atrapadas en aquel ciclo empezaron a manifestarse, en un remolino de luces tenues y ecos de sus risas perdidas. «Es posible», murmuró Marina, rompiendo la niebla de horror, «podemos liberarlos, Miguel». El sacrificio verdadero es aceptar el amor que llevamos dentro y compartirlo. No ha de ser una condena, sino una liberación. El rugido de la criatura se intensificó, pero la luz ahora irradiaba desde su grupo. La fuerza de la unidad es más potente que cualquier pacto oscuro, gritó Raúl, apoyando la visión de Miguel. Las sombras se retorcían, gritando sus advertencias, pero ya no tenían el control. A medida que los amigos se tomaban de las manos, sus corazones latían al unísono. «Estamos juntos en esto», exclamó Sofía, su voz resonando con una intensidad nueva. «No dejaremos que el miedo nos consuma». Con esa proclamación, el símbolo empezó a brillar con una luz radiante, que pronto inundó la caverna. La sombra, en su desesperación, trató de abalanzarse sobre ellos, pero la luz crecía cada vez más, empujando la oscuridad hacia atrás. «Este es el verdadero sacrificio», vociferó Miguel, sintiendo que su voz era un faro en medio de la tormenta. «Por amor, por amistad, por nuestra libertad». El fulgor atravesó la caverna, y en el clímax de esa luz, el eco del verdadero terror se desvaneció. La figura monstruosa chilló, pero su lamento pronto se transformó en un silencio ensordecedor. Al final, la oscuridad fue despojada de su poder, y las almas perdidas comenzaron a elevarse, liberadas de ese ciclo infernal. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Miguel se encontró de pie, sintiéndose aliviado pero exhausto. Las miradas de sus amigos se cruzaron en un cálido abrazo de hermandad. «Lo logramos», apenas pudo susurrar. Marina apareció junto a él, su abrazo era un bálsamo para sus heridas. «Always remember, hermano», dijo, su voz temblorosa pero firme, «el amor siempre tiene el poder de romper cadenas». La caverna, ahora en calma, comenzó a desvanecerse, dejando atrás el horror que había envuelto a Miguel. Las sombras se deshaciéndose en un ecosistema de luz. Con cada paso hacia la salida, la luz del sol parecía brillar más que nunca, rodeando a los amigos con una sensación de renovación. Al salir, se encontraron nuevamente en el bosque, los árboles meciéndose suavemente, como si estuvieran celebrando el regreso de aquellos que habían vencido a la oscuridad. Este no era solo el fin de la maldición, era un nuevo comienzo. Al mirar hacia atrás, la entrada de la caverna era ahora solo un recuerdo oscuro, un testimonio de que, a pesar de los temores y las sombras, el amor siempre ganaría. «Vamos a casa», dijo Miguel con una sonrisa, y juntos, emprendieron el camino hacia un nuevo amanecer lleno de posibilidades, dejando atrás la oscuridad y llevando consigo la luz que habían cultivado en sus corazones. No era solo su historia, era la historia de todos aquellos que se atreven a amar sin miedo y enfrentar la oscuridad juntos. Las sombras no podían seguirlos. Habían roto el ciclo. Ahora que has llegado al final de esta intensa aventura, no pierdas la oportunidad de seguir nuestras próximas historias exclusivas. Suscríbete inmediatamente al canal. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo y asegurar que no te pierdas nada. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.